Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí en Color Visión, como cada día, para con ustedes conversar de los hechos más importantes noticiosos que se producen en el país y en el resto del mundo. Hoy estamos de vuelta a nuestro estudio en casa, como cuando la pandemia, recuerden ustedes, es que estamos en un día especial por el tema del paso del huracán Fiona por República Dominicana. Y precisamente ese es el tema central que ha ocupado el día de hoy, un día donde no hubo ningún tipo de labores decretado por el presidente de la República, ni en el sector público, ni en el sector privado. Las escuelas privadas estuvieron cerradas, no se inició el año escolar que estaba previsto para iniciarse este lunes. En el sector público no se inició, en los colegios privados se pospuso también, mañana tampoco habrá docencia, y también se suspendió la docencia en las universidades como una forma de evitar el tráfico de gente en la calle, porque no sabíamos qué iba a pasar con esta eventualidad del paso de un huracán por República Dominicana. Decía John Morales, hablando para el noticiario SIN con Alicia Ortega, la noche de este domingo y hoy también en este lunes en la mañana, repetía que es la primera vez que en los últimos 18 años un huracán toca suelo dominicano. Recuerden ustedes de huracanes devastadores de los últimos tiempos como el ciclón David, 1979. Recuerden el ciclón George, huracán George, 1998, y después varios que han sido tormentas, ondas tropicales, que han provocado también estragos. Pero en los últimos 18 años, Fiona es el primero que toca República Dominicana y causó serios estragos en Higüey, la provincia de la Altagracia, Punta Cana, Bávaro, Miches, El Ceibo, Atomayor, Samaná, principalmente las terrenas donde finalmente el ciclón salió por esa zona de territorio dominicano. Un ciclón que causó serios estragos en Puerto Rico. Hubo cortes de energía eléctrica. El gobernador Pierluisi dijo textualmente: esto ha sido catastrófico. Esto ha sido catastrófico. Y los puertorriqueños que no se recuperan todavía, hace 5 años del paso de María, que dejó a Puerto Rico varios meses sin energía eléctrica, con una ciudad, una isla, pero principalmente la capital San Juan, con muchos destrozos, con muchas pérdidas en el sector privado y en el sector público, que necesitó la ayuda federal de los Estados Unidos. Recuerden ustedes aquel viaje de Donald Trump donde tiró Pampers a la gente, y eso se lo criticaron mucho, porque fue como una burla. Pero esa es la realidad. Y este ciclón Fiona, que se convirtió en ciclón grado 1, categoría 1, al entrar a las costas de la República Dominicana por la provincia de Higüey, o sea, allí pues cerca de Punta Cana, esas imágenes son sumamente fuertes, y salió por Samaná. Sobre este tema, aquí en la capital no hubo gran cosa. En la capital, lloviznas desde la misma noche del domingo, así esporádicas, en la madrugada del domingo, lloviznas que iban y venían, un poco de viento en algún momento, y después todo este lunes lo ha pasado con lloviznas, escampa, vuelve y llueve, como un día de mal tiempo cualquiera en República Dominicana. Grecia Espinosa, nuestra reportera, la encargada de nuestro website horaporhora.com, noticiashorapor.hora.com, nos preparó el siguiente reportaje que nos da un panorama, un resumen general de lo que fue el paso de Fiona por República Dominicana. Veamos. El huracán Fiona es un evento que todavía está y seguirá hasta mañana afectando a la República Dominicana. El ojo del huracán debe de salir
o debería de estar saliendo de la península de Samaná en estos momentos, con los respectivos efectos que ustedes conocen. De todas maneras, si aún cuando todavía en la zona este está lloviendo, no se ha podido evaluar los daños, estos son cuantiosos, especialmente en la provincia de la Altagracia, en la provincia del Ceibo, y en menor medida en la provincia, pero también daños especiales en la provincia de Atomayor y de La Romana. Todavía está en proceso de evaluación los daños de la provincia de Samaná y de la provincia de María Trinidad Sánchez. Con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, la parte este de la República Dominicana fue impactada este lunes por el huracán Fiona, el primer ciclón que toca tierra dominicana en los últimos 18 años. El Centro de Operaciones de Emergencia mantuvo desde el domingo a 16 provincias en estado de alerta roja y otras 16 en alerta amarilla como medidas de prevención que dejaría el paso del huracán Fiona por el territorio dominicano. En horas de la madrugada de este lunes, el ojo del huracán penetró por tierra dominicana alrededor de las 2 de la madrugada, entrando directamente por la provincia de la Altagracia en el extremo este de la isla y se desplazó hacia el noreste para salir por Samaná en horas de la tarde de este lunes. Una gran cantidad de escombros, cables del tendido eléctrico, vallas de negocios, antenas de comunicación, viviendas sin techo, postes del tendido eléctrico en el suelo, zonas inundadas, eran la escena que reflejaba este lunes las provincias, poblados, carreteras de la zona este, según los reportes de las autoridades y medios de comunicación que transmitieron en vivo el paso del huracán por esta parte de la República Dominicana. Fiona, el tercer huracán de la actual temporada de ciclones, alteró ligeramente su trayectoria en la tarde-noche de este domingo mientras se abatía sobre Puerto Rico y golpeó las provincias de la Altagracia, La Romana, El Ceibo, Atomayor y Samaná, por donde salió de tierra dominicana. Hasta entrada la tarde de este lunes, unas 789 personas se encontraban en la clasificación de desplazados de sus hogares en la zona este del país, según el informe preliminar que emitió el Centro de Operaciones de Emergencias COE, que indicaba además que Fiona había causado daños a 54 viviendas, derribado árboles, postes del tendido eléctrico, levantando hojas de zinc y derribando letreros. No se habían reportado fallecimientos hasta ese momento. Además, detalla el COE que unos 11.554 usuarios no tenían energía eléctrica en el país. Por otro lado, todas las labores públicas y privadas, incluyendo la docencia en colegios y universidades y el inicio del año escolar en las escuelas públicas, programado para iniciarse este lunes, quedaron suspendidos. Debido al mal tiempo, fueron cancelados al menos 25 vuelos desde y hacia República Dominicana, según comunicaron los operadores de los diferentes aeropuertos. Los aguaceros asociados al huracán Fiona podrían extenderse hasta el jueves, de acuerdo a lo señalado por el ingeniero Francisco Holguín de la Oficina Nacional de Meteorología. Asimismo, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES, Andrés Marrancini, informó que en su mayoría los hoteles de los polos turísticos, entre ellos Punta Cana, Bávaro, Las Terrenas, Samaná, Cabarete y Puerto Plata, continuaron operando aún con un estricto protocolo de protección para los turistas y otros usuarios, como era la prohibición del uso de las playas y deportes acuáticos. En la tarde de este lunes, el presidente Luis Abinader se reunió nueva vez con los funcionarios responsables de las instituciones de socorro para evaluar los estragos del huracán Fiona a su paso por territorio dominicano.
Y otro tema que ha sido un tema importante y trascendente en República Dominicana es el tema de Haití. El tema de Haití que ha mantenido en mucha atención y en muchas expectativas a los dominicanos en los últimos 10 días, cuando comenzaron la ola de disturbios y de desórdenes en Haití a propósito de los aumentos en los precios de los combustibles y de otras carencias que han sufrido los haitianos en los últimos tiempos. ¿Qué ocurrió en Haití? Muertes, caos, violencia en las calles y en la oportunidad, el gobierno de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader dictó una resolución prohibiendo la entrada al país de Claude Joseph, ese señor que se ha declarado enemigo de la República Dominicana, porque Claude Joseph, que fue canciller y fue un efímero primer ministro, quiso quedarse con el poder cuando asesinaron al presidente Jovenel Moïse y no lo logró, ahora está haciendo campaña para ser candidato y la ha basado principalmente en hostigar a los haitianos contra República Dominicana, acusándonos de xenófobos, de perseguidores, de torturadores, de violadores de sus derechos, de todo, para hacer una causa tratando de unificar criterios del pueblo haitiano contra República Dominicana y erigirse él en un líder de esa defensa de los haitianos. Entonces el presidente le puso impedimento de entrada al país, porque él había estado entrando al país a reunirse en sus planes conspirativos contra Haití y contra República Dominicana incluso. Y lo puso junto con 12 delincuentes, de esos que forman las bandas, que tienen armas, que son violentos, que secuestran, que hacen de todo. Entonces, esto irritó a él y a otros miembros de la clase política y empresarial haitiana, que si bien no cerraban filas con el Claude Joseph, sí aprovecharon la coyuntura para mostrar su animadversión contra República Dominicana. Entonces, en este sentido, esto se convirtió en un tema. Y el presidente Luis Abinader estuvo en Washington. Habló con Kamala Harris, en una reunión estaban miembros del CARICOM también, dándole seguimiento a aquel tema de crear grupos o países o acuerdos o negociaciones o cónclaves para enfrentar los problemas comunes de nuestros países, y en esto están Panamá, Costa Rica, República Dominicana, y se ha adherido Ecuador. Entonces, como hay un tratado de libre comercio, como hay una serie de relaciones, los Estados Unidos mandó y puso en manos de Kamala Harris que ella se ocupara de darle seguimiento a esa situación de parte de Estados Unidos. Y así ocurrió. Kamala Harris estuvo en esa reunión y ahora los invitó a ellos a Washington. Y allí el presidente Luis Abinader habló del tema de Haití. Y después fue a la OEA, a una reunión del Consejo Permanente de la OEA, y allí expresó nueva vez el tema haitiano, la preocupación de República Dominicana sobre el tema haitiano y la necesidad de que República Dominicana siguiera abogando y presionando para que la comunidad internacional planteara la situación de buscar mecanismos de ayuda, de asistencia a Haití, porque en la medida en que baje la presión en Haití, baja la presión sobre el flujo migratorio hacia República Dominicana, el punto natural para que los haitianos traten de huir de la situación de pobreza, la situación de violencia, la situación de inestabilidad social y política que vive esa nación. Entonces, esa es la realidad. El presidente Ariel Henry le dijo a los haitianos: tengan calma, cójanlo con calma, tranquilícense, en una forma de pedirle a ellos que realmente bajaran el tono de esa violencia callejera. Entonces, para esta semana, el presidente Luis Abinader, que debió viajar el lunes, o tenía maletas hechas para viajar el lunes a Nueva York al inicio de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, pospusiera su viaje hasta este martes
posiblemente hasta este martes, a causa de los efectos del huracán Fiona por República Dominicana. Y adelantó el presidente en una suerte de conferencia de prensa que dio en Palacio el viernes pasado, adelantó que va a plantear el tema, darle seguimiento al tema haitiano en ese discurso, en esa participación que está programado para el jueves, me parece que es la presentación del presidente Luis Abinader en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Entonces el tema haitiano es un tema prioridad número 1 del gobierno, del Estado, de la sociedad de República Dominicana. Mucha gente ha tratado de desmeritar que no, que esto, que aquello. Esto es un tema nacional, señores. Esto es un tema de interés nacional. Esto no es un tema individual de Luis Abinader o del PRM o del gobierno o de un partido o de un grupo o de una clase social. Eso es un tema nacional. Tema nacional. Y el presidente tiene maletas hechas, por así decirlo, para este viaje a Naciones Unidas para seguir el planteamiento de que la comunidad internacional está en la obligación de ir en ayuda de Haití, precisamente para bajar esa presión y esa tensión de Haití sobre República Dominicana. El periódico Listín Diario, la voz de su director Miguel Franjul, escribió un editorial en este sentido que no tiene desperdicio. El que pestaña pierde. Y hace una similitud magistral de la crisis de los cohetes, de los misiles en Cuba en 1962 y cómo tomar decisiones a tiempo podía evitar situaciones mayores. Y la extrapola entre 1962 y ahora el 2022. Cómo, salvando el tiempo, la distancia y los escenarios, pero cómo actuar, cuando hay que actuar, evita males peores. Comparto este editorial de Miguel Franjul, El que pestaña pierde, sobre la situación haitiana, a continuación. En el momento más tenso de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética echaron el pulso más crucial con el cual se evitó el probable estallido de la Tercera Guerra Mundial. El soviético Nikita Khrushchev y el norteamericano John F. Kennedy eran los protagonistas de ese histórico duelo. El primero quería instalar en Cuba una base de misiles nucleares de alcance medio a escasas millas de los Estados Unidos como un disuasivo para impedir cualquier acto de agresión contra la isla en plena Guerra Fría. Kennedy dio un ultimátum a Khrushchev para que desistiera de armar las rampas para los cohetes y frente a una negativa del líder ruso, Estados Unidos impuso un estricto bloqueo naval y aéreo a Cuba. Al mismo tiempo, amenazó con destruir la flotilla soviética si intentase penetrar a los límites territoriales marinos de la isla antillana. Khrushchev, que había autorizado a los barcos militares a seguir impertérrita su misión, aceptó finalmente desistir de instalar las rampas, dio marcha atrás a la misión y con ese acuerdo el mundo se libró de la conflagración nuclear. ¿Cuál fue la clave de esta resonante victoria diplomática norteamericana? Los asistentes más íntimos de Kennedy lo revelan. Nunca pestañear frente al adversario en el momento más crítico de una confrontación. Extrapolando esa dramática pesadilla de la que hoy se cumplen 60 años, la más recomendable actitud del gobierno dominicano frente a la crisis de Haití es la de no pestañear ni un minuto, ni distraer la mirada sobre lo que allí acontece. Si deja caer los párpados de la vigilancia y de la alerta militar frente a los enemigos visibles e invisibles de ese conflicto, fácilmente puede perder la jugada en la defensa de la seguridad nacional.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Casi 800 desplazados, inundaciones y derribo de árboles y postes del tendido eléctrico es el balance provisional del paso por República Dominicana del huracán Fiona de categoría 1, que tocó tierra la pasada madrugada por la zona oriental del país. Según un informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias, hay 789 personas desplazadas de sus hogares y 54 viviendas registran daños, principalmente en el este y el noreste del país. Las zonas más afectadas por el fenómeno que se desplaza hoy por territorio dominicano en su totalidad en alerta. Debido a la situación generada en el país por el huracán Fiona, el presidente Luis Abinader decidió posponer para este martes su viaje a los Estados Unidos, donde participará en la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Los colaboradores que trabajaron este lunes 19 de septiembre declarado no laborable por el Poder Ejecutivo deberán recibir un pago aumentado en 100% del salario correspondiente este día, según las disposiciones del artículo 205 del Código de Trabajo, indicó la resolución 06-2022 del Ministerio de Trabajo. Debido al huracán Fiona han sido cancelados 20 vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional de las Américas y otras terminales del país, según comunicó la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón. Los vuelos suspendidos tenían como destino las ciudades de Miami, Fort Lauderdale, Tortola, Panamá, Providenciales, Maracaibo, Colombia y San Juan de Puerto Rico. La reina Isabel II fue enterrada con todos los honores, en un acto apoteósico en el que participaron jefes de Estado de todo el mundo, presidentes, jefes de gobierno, líderes políticos. Fue un acto que comenzó en horas de la mañana temprano y todavía concluyó en horas de la tarde. Durante varias horas, el pueblo inglés y el mundo siguió por televisión, y el pueblo inglés en las calles, siguiendo el cortejo que llevaba los restos de la reina Isabel II, que gobernó en la monarquía inglesa durante 70 años. Una forma del pueblo inglés mostrar respeto, mostrar gratitud a su reina. Porque la monarquía y el reinado pueden ser tal o cual cosa. Todo eso puede pasar. Sin embargo, no cabe dudas de que Isabel II, en un momento determinante de la historia de Inglaterra, fue una gran mandataria, una mujer que tenía los pies sobre la tierra, que fuera de los esnovismos, las chácharas de la Crónica Rosa sobre la realeza, los devaríos de los hijos y yernos, las críticas de todo esta croniquilla rosa, vuelvo y repito. Fuera de eso, en cuanto a lo que es gobernar el país, señores, fue una gran gobernante. Participó con 15 primeros ministros, comenzando por Winston Churchill y terminando por Liz Truss, que la acaba de instalar en el poder
48 horas antes de su muerte. Allá en Escocia fue Liz Truss para asumir el poder como primera ministra tras la renuncia de Boris Johnson por los escándalos que siguió desde el tema de la pandemia y sus fiestas y muchas otras cosas. Pero una mujer que tuvo como primeros ministros a Winston Churchill, a Harold Wilson, señores, un estadista, a Margaret Thatcher, a Tony Blair, gentes de la política, tuchos en la política y gente que sabían lo que tenían entre manos y lo que estaban haciendo. No cabe dudas de que fue una gobernante y una líder del pueblo inglés, que la amó, que la respetó, que por encima de esa croniquilla rosa y eso, algunos desvaríos familiares y los temas de la corona, el pueblo le reconoció siempre que era su mandataria, su reina, su monarca. Este y otros temas nos lo presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, catalogó como catastróficos los daños que hasta el momento ha causado sobre Puerto Rico el huracán Fiona, que ha dejado, entre otras emergencias, inundaciones, deslizamientos, derrumbes y el colapso del sistema energético. La Organización de Naciones Unidas, ONU, abrió su semana más importante del año con un llamamiento a rescatar los objetivos de desarrollo sostenible, las metas contra la pobreza y para proteger el planeta pactadas en 2015 y que ahora mismo parece prácticamente imposible que se cumplan. Este es un momento decisivo, subrayó el secretario general de la organización, Antonio Guterres, al inaugurar un acto dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el que cada año se da el pistoletazo de salida a las reuniones de los líderes internacionales en la Asamblea General de Naciones Unidas. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, insistió a sus compatriotas haitianos que deben guardar la calma a raíz de las protestas que se han generado por el aumento de combustibles y de los productos derivados del petróleo. Henry expuso en un discurso que trabajando en unión Haití podría resolver los problemas que padece. Sin embargo, no se retractó en su decisión sobre la subida de los combustibles. Un funeral único para una reina única. En la abadía de Westminster, templo de monarcas británicos, Isabel II recibió un funeral solo reservado para las figuras gigantes, marcado por la presencia de presidentes, reyes, príncipes, primeros ministros, embajadores e invitados especiales de todo el mundo. Con la pompa y la solemnidad que exigen unas exequias de Estado, y en medio de fuertes medidas de seguridad, Isabel II fue despedida por cientos de representantes de países con los que ella debió mantener y reforzar relaciones diplomáticas durante sus 7 décadas como jefa de Estado del Reino Unido. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Precisamente sobre el tema
del sepelio de la reina, de la muerte de la reina, de lo que fue el legado, la corona, el futuro de Inglaterra, ahora en manos de Carlos, el hijo de la reina, el hijo mayor de la reina, con todos estos problemas que ha tenido Carlos. Una incógnita para Inglaterra y para el mundo, principalmente con esta jefatura en la monarquía de Carlos III, así se hizo llamar como rey, pero también de una nueva primer ministro, Liz Truss. O sea, los dos combinan en asumir el poder de Inglaterra en tiempos tan conflictivos con esto de la guerra de Ucrania y todo esto. La Voz de los Estados Unidos de América, conducido por el presentador, periodista Gonzalo Abarca, presenta en su foro interamericano de esta semana el tema de la reina. La reina, la corona, el legado, el futuro. ¿Qué pasará? Comparto con ustedes este interesante trabajo de la Voz de los Estados Unidos de América, la VOA, en su foro interamericano. Y con esto me despido por esta noche. Hasta mañana, nueva vez aquí, donde vamos a analizar otros temas de interés nacional e internacional. Denle mucho seguimiento a las lluvias y a todo esto que tiene que ver con Fiona, que aunque salió de territorio dominicano, sus coletazos todavía quedan. Pasen un feliz resto de esta noche. Yo soy Rudy González. El rey Carlos III del Reino Unido inicia una nueva era monárquica con una casa Windsor dividida. El Reino Unido continúa en un periodo de luto oficial luego de la muerte de la reina Isabel II de 96 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también asistirá a los funerales de Estado programado para este lunes. Pero, ¿qué se espera de este funeral? ¿Qué cambios empiezan a ocurrir bajo el reinado de Carlos III? Bien, para comentar sobre el funeral de Estado, la monarquía, su legado y lo que se espera del rey Carlos III, me acompañan desde Londres Carolina Valladares y Celia Mendoza, enviadas especiales, y también desde Londres se encuentra con nosotros Mercedes Osma, periodista especializada en política del Reino Unido. Bien, Celia, empiezo contigo. ¿Cómo transcurren los funerales y el proceso de transición del rey Carlos III? Gonzalo, realmente una semana muy ocupada para el rey Carlos III, con visitas oficiales a Escocia, al norte de Irlanda, y durante la jornada del viernes también a Gales, la primera después de más de 60 años como príncipe de Gales. Un gran número de personas han estado visitando la capital británica y han hecho fila para poder entrar a ver el féretro de la reina Isabel. Momentos importantes que se han vivido desde luego en esta semana, la procesión en la que pudimos ver el ataúd de la reina Isabel II, en el que estuvo movilizándose en ese camino desde el Palacio de Buckingham hasta aquí, el Westminster Hall, donde reposará su ataúd hasta el lunes a las 6 de la mañana, antes de que se movilice hasta la abadía de Westminster, que se encuentra justo atrás de nosotras en este momento, un lugar que estará lleno de líderes mundiales, pero también de la familia, de aquellos más cercanos a la reina, en una jornada que será histórica y marcará un cambio no solamente para el pueblo británico, sino también para la corona. Claro, bueno, y kilómetros de personas que desean rendir tributo a la reina en este momento. Bueno, y Carolina, ¿qué dicen las personas que llevan precisamente horas esperando a ver el féretro de la reina? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Pues hasta 14 horas duraba la cola esta mañana, por eso tuvieron que pararla temporalmente. He estado estos días a las afueras, por la puerta donde salen las personas que ya han pasado por el féretro, y todos coinciden que son apenas segundos, unos segundos muy difíciles de asimilar. Cuando les preguntas qué sintieron, muchos te dicen que necesitan tiempo para procesar esas emociones, pero hay personas que salen
visiblemente emocionadas y llorando otras, pero otras que te cuentan anécdotas y muchas coinciden en el hecho de que conocieron en algún momento en su vida o tuvieron esa oportunidad de ver a la monarca en vida. Una anécdota curiosa es una mujer ayer, Abril, que me contaba que ella fue porque ella estaba en Singapur, su padre estaba destinado ahí hace 50 años y cuando vio a la reina no le hizo la reverencia. Dijo que ayer cuando vio el féretro le dio esa reverencia que no le había dado en vida. Estaba muy emocionada. Como ves, todo el mundo tiene una razón personal, sentimental o simplemente de agradecimiento. Claro. Ahora, Mercedes, bienvenida. Mira, tú que eres experta precisamente en la monarquía. Ya sabes que en América Latina no somos precisamente monárquicos. ¿Por qué la corona entonces sigue siendo tan popular, por ejemplo, entre los británicos, cuando hubo un gran debate, ¿no?, entre la corona y precisamente la república? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues en el Reino Unido la monarquía significa continuidad, significa tradición, significa estabilidad y fue eso lo que precisamente le otorgó durante 70 años de reinado Isabel II a este país y a muchos de los otros países de los que ella era jefe de Estado. Por supuesto, esta continuidad, esta certeza le dio a ella la posibilidad de conocer más de 15 primeros ministros. Vinieron y se fueron de un mismo número de presidentes norteamericanos, presidentes y jefes de Estado de todo el mundo, y lo único constante era ella y la corona, que le permite a este país seguir con un sentido de tradición. La tradición en el Reino Unido y para los británicos es fundamental porque ellos viven de alguna manera de la historia y del papel tan representativo que han tenido en la historia del resto del mundo. Los preparativos de los funerales de Estado de la reina Isabel II continúan sin demora alguna según el Palacio de Buckingham. Presidentes, jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el presidente Joe Biden, el emperador japonés Naruhito, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunciando que asistirán al funeral de la monarca que mantuvo la corona por más de 7 décadas. 7 décadas. Bien, continúa con nosotros Celia Mendoza, Carolina Valladares y Mercedes Osma, periodista especializada en temas de política del Reino Unido y la monarquía. Continúo contigo, Mercedes. La cantidad de dignatarios del mundo, ¿no?, en el funeral de la reina demuestran, obviamente, por supuesto, el peso geopolítico del Reino Unido. Pero la pregunta es, ¿cómo hizo la reina Isabel, cuyos poderes eran simbólicos, ¿no?, y ceremoniales, cómo hizo para mantener la relevancia internacional de la corona británica? Precisamente la reina Isabel ha sido descrita en estos últimos días de homenajes como la diplomática número 1 de este país. Su permanencia, cabe destacar que su permanencia en el poder es única. No ha habido ninguna otra casa real que tenga un monarca in situ por tantísimo tiempo. Cabe recordar una cifra que quizás le va a dar un poco más de relevancia a este tema. En el momento en el que la reina Isabel asumió el trono, habían más de 100 dinastías reales en el mundo. El día de hoy, si exceptuamos a los 16 estados que hacen parte de la Mancomunidad de Naciones, quedan únicamente 26 de ellas vivas. Por supuesto, es un hito que va alrededor de las décadas y esta precisamente permanencia hace que ella se hubiera convertido en ese hilo que conduce no solamente la diplomacia británica, sino que también atrae a varias personas por más distintas que sean sus posiciones políticas. Muy bien. Y Celia, ¿cómo se ha mostrado la familia real en este funeral en medio de esas tensiones personales entre ellos, ¿no?, específicamente entre el rey y su hijo Harry? Realmente lo que hemos visto es que están siguiendo el protocolo y este es un momento en que esas riñas personales se ponen a un lado. La importancia de que haya participado no solamente en la procesión, pero también que hayan estado presentes en cada uno de los eventos, inclusive que el mismo rey Carlos III lo mencionara durante su primer discurso televisado el viernes, un día después de la muerte de la reina Isabel, muestra que quieren tratar de resarcir esta relación. Si esto se logra o no, será algo que el tiempo lo tendrá que decir. Sin embargo, los británicos, inclusive el pueblo, ha puesto a un lado los sentimientos que tienen en contra ya sea de Harry o de Meghan después de haber roto con la corona.
Este es precisamente un evento de tal nivel que puede haber traído ese mismo espacio. La reina Isabel siempre fue una unificadora y podría ser que al interior de su propia familia esté tratando de servir de puente o de excusa en este instante, de justificación para que esos hermanos y esa familia se pueda volver a unir y puedan entablar relaciones que se veían rotas desde este lado del mundo y el otro lado del mundo. Ahora, mientras tanto, el Palacio de Buckingham ha hecho un llamado para que los dignatarios y delegaciones extranjeras viajen con un mínimo de personas e incluso utilicen para llegar a la abadía de Westminster pequeñas microbuses. Carolina, sin embargo, la limusina del presidente Joe Biden, conocida como la Bestia, esa sí podría llegar hasta el palacio, ¿no? Efectivamente, la Bestia llegará hasta donde tenga que llegar, pero no será la única limusina porque va a haber más excepciones, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, posiblemente también el emperador de Japón o incluso el presidente de Israel, Isaac Herzog. Y posiblemente otras excepciones. Se rumorea que podría ser todos los miembros y países y dignatarios de los países del G7. Hay que decir también que se cree que va a haber un autobús o autobuses que partan de la zona de Northwest London, que es donde nos encontramos, en el norte oeste de Londres, aunque no se ha dicho cuál va a ser, obviamente por razones de seguridad, esa ubicación desde la cual van a salir esos autobuses, que tendrán que ser muchos porque se espera que hasta 2.000 personas, nada más, nada menos, estén dentro de la abadía de Westminster, que es donde va a tener lugar el funeral de Estado. O sea, logísticamente verdaderamente un dolor de cabeza. Pero ahora, Celia, háblanos por favor de ese simbolismo, ¿no? De que en este momento prácticamente está rodeando estos objetos que rodean el féretro de la reina. Si puedes, por favor, comentar brevemente qué son, qué representan. Realmente son objetos que representan la historia y lo que es la casa de Windsor. La reina Isabel allí tiene la corona imperial, una corona que tiene un significado enorme, no es la misma que vimos en Escocia, donde se le colocó una corona que tiene que ver directamente con ese país. Esto es parte de lo que se utiliza dentro de este tipo de eventos, pero también estamos hablando de la bandera, una bandera que cubre completamente el féretro con los sellos también de la familia de Windsor, y esto alrededor vemos a la guardia real, que está en turnos de 6 horas presentando este respeto, y es algo que tiene décadas y que sucederá durante este fin de semana con los nietos, y también sucede el viernes con los miembros de la realeza directa, en este caso el rey Carlos III, sus hermanos, y en este se le va a hacer una excepción importante al príncipe Andrés, quien tendrá la posibilidad de utilizar el uniforme de la Casa Real, a pesar de que él en este momento no es un miembro activo de la realeza, y esto tiene un significado enorme, no solamente para el pueblo, pero para la misma familia. Claro, es impresionante todo ese simbolismo que existe. Y aquí, Mercedes, ahora vamos a entrar contigo a aguas un poquito más turbulenta, ¿no? Obviamente el rey Carlos III, protagonista de la semana, pero también la reina consorte Camila, ¿no? Quien lo acompaña ahora a todos estos eventos. En su momento fue vista, Mercedes, con ojos poco favorables, para poner un término. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado esa relación con los ingleses? ¿Cuál es su nivel de aceptación en este momento? Pues su nivel de aceptación es absoluto en este instante. Cabe recordar que el rey Carlos III hoy y la reina consorte llevan más de 17 años casados. Parece que hubiera sido hace mucho menos, y por supuesto esta es una familia real tan conocida, y es de hecho la familia real más conocida de todo el mundo, que de alguna manera el tiempo no parece haber pasado desde el momento en el que ella no era vista con ojos tan favorables, como bien mencionabas tú, pero después de 17 años ella se ha integrado no solamente a la familia, sino también fue parte de esa integración la de los mensajes que envió la reina Isabel en vida, pidiendo que a ella se le diera el título de reina consorte una vez la reina muriera. Por supuesto, esto es parte como de esos grandes favores que el Reino Unido, el pueblo del Reino Unido, la corona británica le deben a la reina Isabel como parte de su legado, así que todo el mundo está aceptando a Camila como la reina consorte en este instante, en el comienzo de lo que va a ser el reinado de Carlos III. Fascinante ese dato. Ahora, muy rápidamente, Celia, en tu opinión, tú que has entrevistado latinoamericanos, han hablado de la reina consorte. ¿Qué te han dicho sobre ella?
Bueno, realmente hay posiciones divididas. Obviamente me decía hoy una señora mexicana que ellos querían que fuera William el que fuera el rey de Inglaterra. Y este es un sentimiento que es mucho más sencillo expresarlo para aquellos que no están directamente relacionados con la corona. Pero sí es evidente que hay un peso enorme sobre esta nueva generación de monarcas. El rey Carlos, desde luego, ha esperado por más de 64 años para ser el rey de este país. Pero esto no significa que no exista esa esperanza de que el príncipe William y la princesa Kate, que ahora son los príncipes de Gales, sean la nueva generación. Así que la gente tiene un cariño y hay una emoción. Para los extranjeros es otro tema distinto, pero para los británicos y aquellos que siguen la monarquía reconocen y sienten que Carlos es la persona que debe estar ahí. Claro. Ahora, muy rápidamente, Carolina, los hispanos que tú has entrevistado, ¿qué te han dicho? Muy brevemente. Mira, pues el otro día estaba hablando con una mujer de Ecuador y con su hijo. Me decía esa señora que tenía 70 años y que no se podía creer que toda su vida había corrido en paralelo con la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. De hecho, iban a ir al Westminster Hall para poder tener unos momentos, unos segundos, unos instantes ante el féretro, y me expresaba eso. De hecho, se puso a llorar en lágrimas y me choca mucho a mí, también siendo española, ¿no? Viendo como gente tan lejos en países donde ya no tienen monarquías, ese sentimiento de algunos que sí que se sienten muy cercanos a la monarquía británica sin ni siquiera ser británicos. Como cuántos latinoamericanos se están acercando y quieren vinieron aquí de vacaciones, pero resulta que ahora están formando parte de todos los actos y ceremonias que están teniendo lugar estos días en Londres. Claro, es interesante, ¿no? Como de un momento a otro sienten una cercanía. Pero bien, Carolina, voy a retomar algo que has dicho, y es lo siguiente. La monarquía británica sigue fascinando más bien a millones de personas en el mundo, pero hay otra monarquía, como lo mencionaste, la española, ¿no? La de tu país. Ahora, si las comparas, ¿por qué crees tú que la británica continúa siendo tan popular o más popular que la española, siendo España en su momento uno de los imperios más importantes del mundo? Bueno, yo aquí quisiera poner un par de cosas en contexto. La monarquía española, muchos no lo conocerán este hecho, pero es la segunda monarquía más antigua del mundo, por detrás de la de Japón, y la más antigua de Europa. Dicho esto, hay que preguntarse quizás por qué en esos momentos la monarquía española no goza, al revés, de la popularidad que goza la del Reino Unido. Y es que hay que entender que España ha pasado por periodos republicanos en su historia y luego por una dictadura. Es desde los años 70 que tenemos otra vez a un rey. España es una monarquía parlamentaria. Dicho esto, hace unos años la monarquía en España era intocable, era como en el Reino Unido. No se discutía, no se hablaba de posibles escándalos o cosas que se rumoreaban. Pero ha habido escándalos, ha habido conductas que se han calificado de no ejemplares sobre el monarca que ya es el rey emérito, y todo eso abrió la caja de Pandora y empezó a que los medios empezaran a discutir y más abiertamente a indagar sobre los asuntos de la realeza en España. Todo ello desencadenó en una situación en que la monarquía en esos momentos goza de menos popularidad. No obstante, el mandato del rey Felipe VI empezó hace apenas 8 años. Yo estuve ahí presente en el Palacio Real, a las afueras, en la proclamación, y fue mucha gente. Así que tenemos que darle más tiempo, más crédito a este nuevo rey y ver a qué lugar lleva su mandato y cómo, cómo enfrenta esta situación actualmente el rey de España. Claro. Bueno, ahora, en los eventos de la semana hemos visto imágenes del rey con gestos, digamos, de impaciencia, ¿no?, hacia sus colaboradores cuando les pedía que le despejaran el escritorio para firmar unos documentos. Luego se vio, aquí lo tenemos, ¿no? Bien, luego se vio bastante molesto porque uno de los esferos no le funcionaba. Mercedes, ¿revelan estas imágenes rasgos de la personalidad del rey ya conocidos por los ingleses, o es una impresión injusta, si se quiere, del rey la que dejan estos videos? Yo en este momento pensaría que lo más importante es recordar que si bien las monarquías parecen un cuento de hadas, el elemento humano detrás de esa actitud es el humano, precisamente. El rey Carlos III acabó de perder a su madre, acaba de tener los 10 días para los que se ha venido preparando por 60 años, 10 días de compromisos, está exhausto y como cualquier otro ser humano,
pudo tener algún momento en el que quizás no mostró su mejor cara. Esto también cabe anotar que la monarquía tiene que hacer una transición hacia esa 24 horas de información, 24 horas de constante exposición, que era algo que durante el reinado de su madre no existía. Entonces, creo que esa transición hacia una monarquía más moderna y más expuesta puede llevar a que otros momentos como este se repitan. Sin embargo, podríamos tratar de acuñar a este punto el elemento humano. Es una persona que acaba de perder a su mamá, está estrenando un cargo que puede ser para toda la vida. Hay mucha presión, y que obviamente. No ha dormido tanto, la verdad. Claro. Celia, tu comentario sobre el despido o los rumores del despido de los colaboradores del ahora rey. Despido de los colaboradores. El despido de los Celia. Así es, los colaboradores que estaban en el Palacio Real con él han terminado saliendo. Esto tiene que ver con un recorte de personal que se tenía que hacer y entonces es importante recordar que es parte de lo que sucede usualmente. No tiene nada que ver específicamente con que esté la reina o no esté la reina, sino que se están mezclando las casas, se están haciendo cambios y se tiene que hacer. Obviamente llama la atención porque él termina siendo rey y hace este cambio de trabajadores. Algunos despidos, son alrededor de 100 personas que se habla específicamente, pero esto era algo que se tenía que hacer, tiene que ver con el presupuesto y con la cantidad de personas que se necesitaban en ese momento y obviamente se da justo ahora que ya la reina no necesita su equipo de trabajo. Celia, tus conclusiones de lo que ha sido esta semana de luto y protocolo en el Reino Unido y tú como testigo de excepción. Gonzalo, realmente histórico, un momento emotivo no solamente para Inglaterra, pero para el mundo, teniendo en cuenta que la reina Isabel fue una mujer que entró al poder en un momento en el que las mujeres no tenían la posición que eventualmente han logrado a través de los años, pero también un momento de transición y de mucha expectativa en un país que tiene muchísimos problemas económicos, con una inestabilidad política, que hasta el momento lo único que se tenía como claro era la reina, que siempre estuvo allí. Entonces, realmente un momento histórico y que veremos qué sucede de aquí al futuro. Un honor definitivamente poder estar presente. Mercedes, ¿crees que sobrevivirá la monarquía británica con Carlos a la cabeza? Tus conclusiones, por favor. Bueno, parte de la tarea que tiene Carlos es precisamente la preservación de esa monarquía. La sucesión es su tarea máxima y precisamente esto se ve reflejado en el esfuerzo que ha hecho en visitar sus 4 territorios y en mandar mensajes a los otros territorios en ultramar diciendo que esta es una continuidad de lo que ya está, para lo que ya están acostumbrados. Y si bien la monarquía va a cambiar, porque todos los expertos aquí están anticipando diferentes versiones, y por supuesto algunos otros países miembros de la Mancomunidad de Naciones dejando la Mancomunidad de Naciones, la monarquía podríamos decir que va a continuar, pero no es un vaticinio. Claro, ahora, rápidamente, Mercedes, ¿cómo se está percibiendo el rey? ¿Austero? ¿Es cálido con la gente? ¿Cómo lo están percibiendo los británicos en este momento? Bastante cálido y de hecho ha roto varios de los protocolos. A la reina no se le podía tocar y se ha visto a Carlos en los diferentes territorios, en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte, dándole la mano y permitiendo que la gente no solamente lo vea, sino que lo toque. Esto le da un toque un poco más humano. Por supuesto, también es una figura diferente mientras se logra esa nueva transición, esos nuevos tiempos que le va a dar, por supuesto, un toque diferente a la casa de Carlos. Hasta besos, Mercedes. Hemos visto cómo una señora le dio un beso enorme después de llegar de Escocia y también hasta le dieron besos en las manos. Eso es, una nueva casa, unas nuevas reglas. Interesante. Muy bien, Carolina, tus conclusiones y el foco de los británicos en Carlos y en William, rápidamente. Yo quisiera decir que ahora el foco estará en los nuevos príncipes de Gales, hasta ahora duques de Cambridge. Van a estar mucho más expuestos y yo creo que como ha pasado con el ahora rey Carlos III, que estaba a la sombra de su madre, ahora los exduques de Cambridge, que son príncipes de Gales, van a tener más visibilidad y vamos a conocer mucho más a estas dos figuras. Y también a ver qué va a pasar con el príncipe Harry, a ver si después de estos protocolos y de este funeral va a salir una mayor unidad entre los dos hermanos. Está pasando
muchos días aquí ahora en Londres y tendremos que ver si se queda en las Américas o quién sabe, si quizás regresa. Muchísimas gracias, Carolina, Celia y también Mercedes. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Esto fue Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana.